Revelado, lo increíble y transformador que el cajero descubrió en la nota de mi hija en el banco. Ricardo, un padre soltero de 35 años, sentía que el peso del mundo se acumulaba en sus hombros, como si cada día en la tienda de abarrotes fuese una lucha por mantener el equilibrio. Valentina, su pequeña de 10 años, siempre llena de energía y creatividad, representaba el destello de esperanza que lo mantenía en pie. Pero hoy, mientras esperaban en la fila del banco, notó algo en sus ojos. Esa chispa de emoción y nerviosismo era inconfundible, y antes de que pudiera preguntar qué sucedía, Valentina le extendió una nota arrugada, escrita a mano. En su interior, un nudo se formó. La nota debía de ser importante. A medida que se la pasaba a Gustavo, el cajero y amigo de toda la vida, una ola de ansiedad lo invadió. ¿Y si es una tontería?, pensó. Sin embargo, su curiosidad pudo más, y como abría el papel, un rayo de incertidumbre recorrió su cuerpo. Valentina había escrito un ferviente deseo. Quería organizar un proyecto artístico que reuniera a todos los niños del barrio, un espacio para compartir su pasión por la pintura. Allí estaba el anhelo de su hija, y la presión de ser el único sostén económico lo azotó de inmediato. ¿Y si no tengo dinero para esto?, se preguntó. La tienda apenas generaba lo suficiente para sus necesidades básicas. Su mente corría veloz, evaluando posibilidades, pero una sombra de duda lo envolvía. No podía permitirle a Valentina tener una decepción. La voz de Gustavo, llena de nostalgia, lo sacó de su ensimismamiento. Recordaban sus propias luchas en la infancia, donde los sueños a menudo se encontraban desvanecidos ante la realidad. Pero en aquella conversación, Ricardo se sintió dividido. Por un lado, el ardor en su pecho lo instaba a apoyar a su hija, por otro, el miedo a fracasar lo amarraba en su lugar. A medida que la idea de Valentina empezaba a resonar en el barrio, la indiferencia que solía existir comenzó a desvanecerse. Los vecinos, sorprendidos por su energía, arrancaban miradas de escepticismo que se convertían en interés palpable. Pero para Ricardo, la presión se intensificaba. Cada día, al cerrar la tienda, la pregunta se repetía en su mente: ¿podría realmente arriesgarse a invertir su tiempo en un sueño que podría no materializarse? Sus pensamientos eran un torbellino, mientras más intentaba cortarlos, más fuertes se volvían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de máxima angustia llegó cuando Ricardo se encontró solo en la tienda una tarde. Mirando el dibujo de Valentina pegado en la pared detrás del mostrador, la angustia comenzó a apoderarse de él. Las sonrisas y la imaginación de su hija parecían burlarse de su inseguridad. La vida había sido dura, pero también había aprendido a temer al fracaso. Cada decisión equivocada podría reflejarse en Valentina, y eso le hacía sentir que cada latido era un recordatorio de sus limitaciones. La conexión con Gustavo le había revelado algo profundamente inquietante. Tanto él como su amigo llevaban en sus corazones historias no contadas de frustraciones y sueños perdidos. ¿Estaría entonces dispuesto a abrirse a la posibilidad de renacer también él, a través del arte de su hija? El futuro se tornaba incierto, la presión se acumulaba, y la pregunta seguía resonando. ¿Podría realmente tomar el riesgo de soñar en grande junto a Valentina, o los miedos del pasado lo seguirían arrastrando hacia la oscuridad? La tensión era palpable y entre recuerdos y esperanzas, Ricardo sabía que era el momento de decidir. La tarde se desvanecía lentamente y con cada grupo de clientes que abandonaba la tienda, Ricardo se sentía más atrapado en su propia duda. Un cúmulo de pensamientos giraba en su mente como un torbellino, empujándolo hacia la inevitable confrontación consigo mismo. Había llegado el momento de evaluar no solo lo que Valentina deseaba, sino lo que él mismo necesitaba. Era su propia vida la que estaba invariablemente en juego. Con un suspiro profundo, se obligó a mirar más allá de las preocupaciones económicas. La idea de Valentina era una chispa de luz en su mundo sombrío, un reflejo de lo que tanto anhelaba, un sueño latente que había sido ahogado por la rutina del día a día.
Aquel dibujo que había colgado como un símbolo de alegría ahora parecía convertirse en una llamada a la acción. Con cada trazo de los colores vibrantes que había visto en su obra, Ricardo decidió que no podía ignorar esa oportunidad. Esa noche, mientras Valentina dormía, sentó las bases de un plan. Tomó una libreta arrastrada por el tiempo y el uso y comenzó a escribir. La planificación inicial se sentía endeble y llena de vacilaciones, pero a medida que los minutos pasaban, el sencillo acto de poner ideas en papel le otorgaba claridad. Comenzó a esbozar un presupuesto. Los números no eran alentadores, desgarraron sus esperanzas al mostrarse como un espejismo, pero había algo iluminador en el acto de requerir apoyo. Empezó a investigar recursos a su alrededor. Sus amigos de la tienda, los clientes regulares, los vecinos. Incluso se sintió impulsado a dar un paso adelante y preguntar a Gustavo sobre la posibilidad de alguna donación o apoyo. Aquel trabajo de comunidad no era lo que había imaginado nunca, pero su corazón latía con una determinación renovada. Su mente empezó a proyectar el concepto del proyecto impresamente en las paredes de las casas a su alrededor. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún existía el temor a ser juzgado, a fracasar frente a su hija, a desilusionarla. La languidez del miedo más profundo se asemejaba al peso de una piedra en sus hombros. Pero ¿acaso no sería aún más doloroso permanecer en la sombra, dejando morir los sueños no solo de Valentina, sino los suyos? Esa pregunta continuaba danzando en su mente, insistente y provocadora. Finalmente, a la mañana siguiente, Ricardo se armó de coraje. Tenía algo que decir a Valentina, algo que podría cambiar su futuro. Cuando la miró a los ojos, encontró la gratitud y la audacia que tanto anhelaba. Con una voz enérgica le compartió su idea, se extenderían juntos, buscarían materiales, conseguirían apoyo. Pero cuando anunció que quería ayudarla a dar vida al proyecto, notó un destello en la mirada de su hija, un brillo que hacía tiempo no veía en ella. Pero no era solo entusiasmo lo que había despertado en Valentina. De repente su rostro se iluminó en una sonrisa tan ancha que Ricardo sintió un escalofrío de esperanza en su propio pecho. En ese instante supo que debían enfrentar el escepticismo del mundo exterior. Tenía que encontrar maneras de demostrar que podía estar a la altura del desafío. Pero las interrogantes no cesaban. ¿Cómo lograría conectar a todos los niños del barrio así como su hija deseaba? Así, cada paso que daba se sentía más definitivo. Ricardo comprendió que al intentar ver la vida a través de los ojos de Valentina, su propia pasión también brotaba. Pero los nervios estaban a flor de piel, ya que la realidad de la ejecución comenzaba a poner a prueba su valentía. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, una sensación de urgencia lo llevó a buscar el apoyo de otras personas que pudieran ayudarlo. Pero justo cuando la emoción comenzaba a elevarse en él, una llamada inesperada lo sacudió. Una antigua deuda de la tienda había llegado a su puerta, y su futuro empezaba a verse amenazado nuevamente. Con el pulso acelerado y su determinación a la vista, Ricardo se vio obligado a confrontar no solo los temores de su hija, sino también los propios que amenazaban con fracturarlo. La pregunta era clara: ¿al final se atrevería a desafiar esa nueva crisis económica y seguir adelante con el sueño de Valentina, o cedería ante la presión de la vida cotidiana una vez más? El sonido sordo del timbre de la puerta resonó en la pequeña tienda, sacando a Ricardo de sus pensamientos. Era el día siguiente y con el temor aún latente en su pecho, sabía que debía enfrentarse a una realidad que no podía ignorar. Tomando una respiración profunda, se acercó a la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a sus tormentos internos. Era momento de tomar decisiones. En su mente el proyecto con Valentina era más que un simple deseo, representaba la posibilidad de escapar de la rutina que tanto lo había limitado. Desde que habían hablado, sus días se teñían de una esperanza renovadora, pero también de una carga emocional que lo mantenía despierto cada noche. ¿Qué pasaría si no podía cumplir con las expectativas? El miedo a decepcionar a su hija se entrelazaba con la presión de sus deudas. Decidido a no ser una víctima de su propia inacción, preparó un pequeño recorrido para hablar con algunas personas que pudieran brindarle ayuda. Aquel día sería testigo de un cambio en su vida, o al menos eso deseaba. Primero visitó a Gustavo, su amigo de confianza y propietario de una pequeña técnica de artesanía. Al entrar a su taller, el aroma a madera y barniz lo envolvió como un abrazo cálido. Gustavo, con una sonrisa amplia y genuina, lo recibió. «¿Qué tal, amigo?», preguntó mientras trabajaba en un proyecto de muebles.
Gustavo, necesito hablar contigo. Es sobre Valentina y el proyecto que imaginamos. Quiero hacer algo grande, pero necesito tu apoyo. Ricardo relató la idea, el concepto que habían diseñado y cómo deseaban conectar a los niños del barrio a través de un mural colaborativo. La chispa en su voz encendió la curiosidad de Gustavo, quien lo escuchó atentamente. Al finalizar, su amigo asintió. Me parece increíble, Ricardo. Tienes mi apoyo. Todo lo que necesiten en materiales y recursos, dímelo. Agradecido, Ricardo sintió que ese primer paso era un resquicio de luz en medio de la oscuridad. Su entusiasmo se multiplicó, pero las preocupaciones económicas seguían acechando. Se despidió de Gustavo, el corazón latiendo al ritmo de nuevas esperanzas. Poco después se dirigió al banco. Mientras esperaba su turno, se le ocurrió que podría hablar con el director sobre la deuda que tanto lo atormentaba. A lo largo de los años había aprendido que la comunicación abierta podía abrir puertas inesperadas. Se armó de valor, sabiendo que debía ser directo. Cuando fue llamado, se adentró en la oficina con el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación fluyó de manera extraña, entre lo personal y lo financiero. Con voz temblorosa compartió sus preocupaciones, expuso los planes para el mural e incluso mencionó cómo podría afectar la comunidad de la zona. El director lo escuchó, pero la respuesta no fue la que esperabas. La deuda era inquebrantable, casi como un destino al que no podía esquivar. Aquel encuentro le recordó lo implacable que podía ser la vida, pero también la frustración penetrante de sentirse atrapado. Sin embargo, al salir, sintió que había hecho lo necesario al exponer sus miedos. Ya no había marcha atrás. Al regresar a casa, se encontró con el rostro de Valentina iluminado por la luz del atardecer. Era un recordatorio tangible de por qué estaba luchando. Recobrando la determinación, decidió que no se rendiría tan fácilmente. El amor que sentía por ella era el impulso que necesitaba, y debía buscar más alternativas. Con el fervor renovado, se sentó en su pequeña mesa y escribió un mensaje a varias organizaciones locales, exponiendo la idea del mural y solicitando apoyo. Escribió cada palabra con la sinceridad de un padre que anhelaba abrirle camino a su hija. En sus líneas emergía una nueva faceta de su carácter, la de un líder dispuesto a desafiar cualquier obstáculo. Sin embargo, justo cuando su energía comenzaba a agitar el ambiente, un nuevo giro se presentó. La llegada de un correo electrónico inesperado con un asunto que lo dejó paralizado, urgente, deuda de la tienda. La pantalla parpadeó ante sus ojos y el futuro que había imaginado comenzaba a desvanecerse nuevamente. El dilema se tornó más intenso. La lucha por el sueño de Valentina contra la fría realidad que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo equilibrar su deseo de ser un buen padre con las exigencias del mundo? La concesión parecía inevitable, pero algo dentro de él le decía que la batalla estaba lejos de haber terminado. La pregunta quedaba flotando en el aire, cargada de tensión: ¿se detendría ante el miedo o seguiría luchando por el amor de su hija y por el sueño que apenas comenzaba a tomar forma? El peso del correo lo absorbía por completo, una carga que amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, el rostro de Valentina seguía vivo en su mente, la chispa de su risa reverberaba en su pecho, empujándolo a actuar. Ricardo sabía que no podía dejar que ese correo fuera el fin de su viaje, debía encontrar el coraje para seguir adelante. Se sentó de nuevo en su mesa y, con la mente agitada, empezó a pensar en todas las alternativas que tenía a su disposición. Esa noche se dio cuenta de que cada vez que se acercaba al vacío de la desesperación, algo dentro de él le decía que podía cambiar su situación. Fue entonces cuando decidió revisar sus habilidades. En años anteriores había trabajado con niños como voluntario en diversas actividades, y sabía que tenía cierta habilidad con el dibujo y la pintura. De pronto comenzó a escribir una lista de esas competencias olvidadas, una especie de inventario personal que podría utilizar en su favor. No es solo un mural para la comunidad, se dijo a sí mismo, puede ser un proyecto que conecte a todos y, quizás yo pueda monetizarlo de alguna manera. Este giro de pensamiento fue un primer vestigio de su propio interés por el arte y la enseñanza. Buscó inspiración en libros y vídeos de artistas locales que habían sobrepasado circunstancias adversas. A medida que leía, su mente se encendía con nuevas posibilidades. Al día siguiente, sintiéndose un poco más fuerte, se dirigió a una librería vecina que ofrecía talleres. Allí se inscribió en un curso básico de muralismo y emprendió un camino que hasta hace poco le resultaba impensable.
A través de esa experiencia, no solo aprendería técnicas nuevas, sino que también podría visualizar su sueño de una comunidad unida a través del arte, un sueño en el que ella y otros niños pudieran participar. El primer día del taller fue un tiro de adrenalina. Ricardo se sintió renovado. La energía creativa fluyó a su alrededor mientras intercambiaba ideas con otros alumnos. En ese ambiente de autoconocimiento comprendió que no estaba solo. Cada uno de esos aspirantes tenía sueños y desafíos. Hablando con una joven artista, se dio cuenta de que todos compartían un mismo deseo: ser recordados por lo que creaban. Entusiasmado y ansioso por aprender, Ricardo se dedicó en cuerpo y alma al curso. Las horas de práctica se convertían en un espacio donde podía dejar de lado sus preocupaciones. La pintura, una vez una simple forma de expresión, ahora se convertía en una herramienta poderosa para ligar a más personas. Con cada trazo sentía que estaba construyendo no solo un mural, sino un futuro. La idea de que Valentina pudiera participar en ese proceso lo llenaba de emoción. Sin embargo, la presión financiera no desaparecía. Al regresar a casa al final de la primera semana, la carta del banco aún resplandecía en su mente como un faro oscuro. Decidió enfrentarse a ello de nuevo. Haría un plan de pagos, sí, pero también comenzaría a vender pequeñas obras de arte en línea. No podía dejar que su vida se definiera solo por las deudas. Había creado un plan basado en su visión, pero requería persistencia y acción. Así que las noches se convirtieron en sesiones de trabajo donde esbozaba ideas y pintaba con fervor. Mientras sumía energías en su arte, la vida cobraba un nuevo significado. Esa combinación de actividad creativa y ansiedad comenzó a formar lo que podría ser un cambio sustancial en su vida. Había algo en sus manos que parecía más importante que cualquier deuda, un nuevo sentido de propósito que empezaba a entrelazarse con su rol como padre. Y fue así, en medio de su dedicación y esfuerzo, que un día recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero de estudios. ¿Te gustaría colaborar en una exposición de arte local? El corazón de Ricardo se aceleró. Esa invitación era la puerta a un mundo que había anhelado, pero además representaba la posibilidad de conectar todo lo que había logrado hasta ahora. Pero había una trampa: si aceptaba, tendría que presentar un proyecto sólido en el que su propio mural debía ser el centro. Una nueva presión lo envolvía. El dilema se establecía ante él. Aceptar y arriesgarse a una posible humillación, o buscar otra oportunidad más segura que podría mantener su vida familiar a flote. En una encrucijada de su desarrollo personal y profesional, la respuesta a esa pregunta podría definir no solo su futuro, sino también el de Valentina. Ricardo se despertó con un nudo en el estómago. La invitación a la exposición seguía resonando en su mente, como un eco persistente que no le permitía pensar en otra cosa. La presión que había asumido a raíz de esa propuesta era abrumadora, pero también ofrecía una salida, una oportunidad de demostrar que todo su esfuerzo valía la pena. Para tranquilizarse, decidió establecer un plan. Sentado en su mesa con la hoja en blanco frente a él, comenzó a esbozar las ideas para su mural, convirtiéndolas en conceptos que pudieran impactar. En su mente cada pincelada sería un paso hacia una nueva vida. Sabía que debía abordar el tema del mural de manera que conectara con la comunidad, pero lo más importante era que representara su propia experiencia, la lucha, la esperanza y sobre todo, la conexión con Valentina. Los días pasaron y en su afán por crear algo significativo, Ricardo pasó horas memorando conceptos artísticos, investigando sobre los temas que lo inspiraban y reescribiendo su propuesta una y otra vez. Pero cada vez que enviaba esa idea al papel, una voz interna comenzaba a interrogarlo. ¿Y si no le gustaba a nadie? ¿Y si fracasaba? Aquella duda emanaba como un veneno, calando en su confianza, y cada rayo de entusiasmo se oscurecía. Pese a esos momentos de incertidumbre, decidió buscar la opinión de un mentor. Regresó a la librería donde había tomado su taller, y allí encontró a su profesora, una mujer de mirada intensa y sabia que había reconocido su potencial desde el primer día. Sus consejos le habían dado dirección cuando todo parecía un caos. Al explicarle su desafío y la presión de la exposición, ella lo escuchó atentamente, asintiendo en silencio. Ricardo, el arte no se trata de la perfección, sino de la conexión, dijo ella finalmente. La gente se siente atraída por la autenticidad. Tu historia, tu visión, es lo que hará que tu obra resuene con otros. Ábrete a la vulnerabilidad, ahí es donde encontrarás tu fuerza.
Esa revelación hizo clic en su mente. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo decidiera por él? Había sido un padre y un artista por mucho tiempo, pero siempre se había sentido atado por sus propias expectativas. En ese instante crucial, comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Movido por este nuevo enfoque, Ricardo regresó a casa. Su pizarrón ahora se veía repleto de ideas y anotaciones, pero, además, había un nuevo elemento, su historia. Sus luchas, las risas de Valentina, las cartas del banco, los sueños que se estaban formando en sus manos. Cada palabra se transformaba en una proyección artística que podía desencadenar algo grande. Mientras dibujaba, se sintió liberado. La ansiedad se disipó y en su lugar, brotó algo más poderoso, la determinación. Cada trazo que hacía, cada color que aplicaba, le permitía enfrentarse a sus miedos, aceptando que posiblemente no ganara, pero a la vez sabiendo que al menos había intentado. Estaba consciente de que su decisión de aceptar la invitación ya lo había llevado a un nuevo nivel de compromiso consigo mismo y su arte. Antes de irse a dormir esa noche, sumido en un profundo pensamiento, se tumbó con los ojos cerrados, imaginando el mural final, el brillo de los ojos de Valentina al verlo. Sin embargo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, un simple texto de su compañero. Ricardo, necesito que me respondas rápido. La fecha se anticipó y necesitamos un borrador del mural en 2 días. La tensión lo envolvió de inmediato. El tiempo se había vuelto su enemigo y la presión que sentía antes se intensificó. El oscuro faro de la incertidumbre volvió a iluminar su mente. Tendría que trabajar rápido y presentar su visión en una forma que no solo impresionara, sino que también hablara de él. El camino hacia la exposición cambiaba y en su interior sabía que cada decisión cuenta. A partir de ahora, su futuro sería tan vibrante como los colores que elegiría. Los días transcurrieron como un torbellino. Cada amanecer era un recordatorio de la urgencia que se precipitaba. Ricardo se sumergía en su estudio con una intensidad nueva, sus ojos versionando cada línea y cada forma que emergía del lienzo. La presión no solo lo asediaba, sino que curiosamente también lo empujaba hacia una dimensión de autoexploración nunca antes imaginada. Comenzó a preguntarse si su arte podía ser un verdadero reflejo de sus emociones. Compuso su mural a partir de fragmentos de recuerdos, las risas juguetonas de Valentina mezcladas con las sombras de sus fracasos. Estaba claro que cada color debía contar una historia. Pensó en cómo los tonos vibrantes podrían representar la alegría y la esperanza, mientras que los oscuros reflejarían sus temores y angustias. Pero había algo más en juego. El concepto de vulnerabilidad empezaba a ser un mantra en su mente. Sin embargo, las dudas lo acechaban como sombras persistentes, susurrándole que no sería suficiente. Aquellos ecos seguían amenazando su renovada determinación. Era el día antes de la entrega y aunque su obra había tomado forma, una inquietud lo llevó a pasear por el parque buscando claridad. Al caminar, notó a un estudiante de arte pintando al aire libre. Se acercó intrigado. El joven artista con su caballete y lienzo parecía en completa comunión con su entorno. La destreza de sus pinceladas reflejaba una confianza que a Ricardo le parecía inalcanzable. El chico rió y le ofreció un lugar al lado. Sin saber por qué, Ricardo se sentó observando cómo la pintura iba transformando el lienzo, un proceso donde el arte se convertía en diálogo. ¿Por qué eliges pintar aquí?, preguntó Ricardo, sintiendo que la pregunta iba mucho más allá de la ubicación. Porque aquí la gente se detiene. Los sonidos, la luz, todo transforma. Cada trazo es un momento que comparto, un instante donde el arte se vuelve una experiencia colectiva. El estudiante contestó sin interrupciones, como si su respuesta fuera una extensión de sus pensamientos. Aquellas palabras despertaron algo en Ricardo. La conexión que buscaba en su mural no solo debía ser interna, debía resonar fuera de él, en su comunidad. Esa reflexión le dejó claro el camino que debía seguir. Regresó a casa con una nueva perspectiva y se sentó frente a su mural. Con la atmósfera de la tarde infiltrándose por la ventana, sintió que cada pincelada era un diálogo, un grito de autenticidad que necesitaba ser oído. La vulnerabilidad formaba parte de su historia. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que el mural iría más allá de una simple obra, representaría el viaje de la vida, la conexión entre su arte y su ser más íntimo. Era su oportunidad de abrazar la incomodidad del proceso creativo como una parte esencial de su crecimiento personal.
Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, la ansiedad también creció. Se sentó en el suelo con sus herramientas esparcidas a su alrededor, y se enfrentó a sus temores internos. La voz de su mentor aparecía en su mente de nuevo, instándolo a aceptarse tal como era. La lucha contra los demonios de la duda se convirtió en su motor, entendiendo que su mural sería una lucha visual no solo con sus propias limitaciones, sino con la historia de su vida. Pero el reloj seguía avanzando, y un nuevo mensaje encendió la alarma en su mente. Un recordatorio llegó a su teléfono. Los últimos detalles deben ser entregados mañana. Esa presión lo golpeó como un rayo. ¿Podría su obra hablar realmente de su viaje sin sombras de inseguridad? El futuro brillaba en ese lienzo, pero ahora era un futuro interdependiente de su valor y el deseo de trascender sus límites. Mientras la noche caía, comprendió que cada color también representaba una decisión que debía tomar y una verdad que debía abrazar. Al amanecer, se encontró en un punto sin retorno, sintiéndose más vivo que nunca, pero el nuevo mensaje que llegó a su teléfono planteó otra cuestión. Ricardo, hay algo importante que debes saber sobre la presentación. Mientras la luz del día se filtraba por las cortinas, las palabras del mensaje rebotaban en la mente de Ricardo. Un nuevo peso se añadía a su carga. Cualquier ansiedad que había sentido hasta ese momento se convirtió en una sombra abrumadora que oscureció su mural inacabado. Se preguntó qué podría ser tan crucial. Sin embargo, el tiempo no le daba tregua. La presentación estaba a la vuelta de la esquina, y ya no podía permitirse perder el foco. Con un aliento profundo, decidió dejar de lado aquellas inquietudes y concentrarse en el lienzo. Cada trazo debería surgir con un propósito. En sus manos el pincel se convirtió en su voz, y su mente se ritmó al compás de sus ansias. Pero mientras luchaba con la paleta de colores, un dilema interno surgió: ¿debería mantener el mural tal como lo había imaginado originalmente, o debía arriesgarse a incluir elementos que podrían suponer una apertura hacia sus emociones más profundas? ¿Acaso mostrar sus vulnerabilidades haría que su arte fuera más resonante o simplemente lo exhibiría a la crítica? Las posibilidades flotaban en el aire, tentadoras y aterradoras. Siguió aplicando tonos, pero la duda se convirtió en un eco constante que le susurraba que quizás el sentido de autenticidad requería más que simple técnica. A medida que mezclaba colores, sus pensamientos se alternaban entre la desesperación y la determinación. «Esto es mi vida», se repitió. «No puedo permitir que me limite el miedo al juicio». Sin embargo, la posibilidad de ser incomprendido lo aterraba. En un arranque de audacia, decidió dejar que el mural hable por él. Comenzó a añadir símbolos y formas que se conectaban con recuerdos de su infancia, las inseguridades que había escondido y las alegrías que había aprendido a apreciar. Cada trazo se sentía como una conversación con su propio ser, un acto de liberación y autoconocimiento. Ricardo tomó distancia para observar lo que estaba emergiendo ante él. El mural no solo contaba su historia, también era un reflejo de la lucha que había llevado a cabo en su mente. Pero la presión del tiempo ejercía un tirón en su pecho. Mientras se concentraba en el final del mural, el mensaje de su teléfono reverberó de nuevo en su mente como un eco persistente. Sudor en su frente y un nudo en el estómago, se sentó en el suelo, rodeado de esbozos y pinceles. Recordó la conversación con el joven artista en el parque, en la que hablaban de compartir el arte como una experiencia colectiva. Esa idea resonaba cada vez con más fuerza. ¿No es eso lo que realmente quiero?, se preguntó. ¿Que mi trabajo inspire, que hable, que empuje a otros a encontrarse a sí mismos? Tomó una decisión. Esa presentación iba a ser más que simplemente mostrar lo que había creado. Tenía que compartir su proceso, su vulnerabilidad, incluso sus miedos. Saldría allí con la verdad en la mano, exhibiendo su propio caminar por la incertidumbre. Y aunque sabía que esto podría atraer críticas, también podría abrir puertas a conexiones genuinas con su audiencia. Con renovada determinación, se dedicó a los últimos trazos. Sintió que cada momento de inseguridad y cada pedazo de su historia se convertían en un vibrante canto de lucha y esperanza. Sin embargo, su mente seguía asediada por lo desconocido. La inquietante pregunta sobre lo que debía saber persistía en su mente. ¿Qué revelaciones aguardaban en la pantalla de su teléfono? Cuando finalmente se retiró de su obra para descansar, la oscuridad comenzó a establecerse.
El tiempo se le acababa y la inquietante sensación de que algo crucial estaba por venir lo dejó sumido en una mezcla de ansiedad y curiosidad. Mientras el sol desaparecía, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono: es sobre Valentina. Lo que iba a descubrir podría cambiar todo lo que había conocido hasta ahora. Ricardo se quedó paralizado, el brillo del teléfono iluminando su rostro mientras sus latidos resonaban en sus oídos. La oscuridad que rodeaba su espacio creativo se volvió palpable. Valentina, su hija, ocupaba un lugar central en su vida. Cualquier cosa relacionada con ella despertaba un torrente de emociones en su interior. ¿Qué podría ser tan importante para que la mencionara en un mensaje? Con un movimiento casi automático, deslizó el dedo sobre la pantalla para abrir el mensaje, cada segundo alargándose en una espera inquietante. El texto era breve, pero tenía el peso de un mundo desconocido. Valentina dejó algo en el banco. Tienes que verlo. Intrigado y nervioso, su mente se debatía entre el deseo de conocer la verdad y el temor de lo que ésta pudiera revelar. Fijó la mirada en su mural. Lo que había creado allí era una declaración de sus luchas y triunfos, un lienzo que hablaba de autenticidad. Pero el futuro de Valentina podría depender de lo que quedara oculto tras aquel mensaje. Decidido, Ricardo se levantó del suelo, la mente ya en acción. Necesitaba actuar, pero su creatividad seguía atada al lienzo que lo había absorbido en las últimas horas. Hasta ese momento el mural había sido su refugio, un lugar para canalizar sus miedos. Pero ahora el verdadero desafío consistía en enfrentar esos temores fuera de su mundo de colores. Salió de la sala, el tiempo corriendo rápidamente mientras se dirigía hacia el banco. Sus pensamientos se agolpaban, cada momento perdido en la espera del semáforo se sentía como una eternidad. ¿Qué había dejado Valentina? ¿Por qué el cajero había decidido contactarlo de inmediato? El sonido de los coches y la brisa nocturna aumentaban su ansiedad, cada paso parecía pesado. Un dilema comenzó a crecer en su interior: ¿acaso estaba preparado para recibir la verdad, cualquiera que fuese? Se preguntaba si lo que Valentina había dejado quizás revelaría algo sobre sus propias fallas como padre, o si le daría las herramientas necesarias para ayudarle a avanzar. Al llegar al banco, su corazón latía a 1000 por hora. La atención del cajero le resultaba familiar, había visto la misma cara tantas veces. A medida que lo saludaba, sintió que la formalidad de la situación dejaba un rastro de histeria silenciosa. No podía ignorar la conexión emocional que sentía por su hija en ese espacio tan frío, comercial. El cajero sonrió, notando la inquietud en sus ojos. Ricardo, gracias por venir. Te estaba esperando. Lo condujo hacia una pequeña oficina. En ese instante Ricardo fue consciente de que este encuentro podría cambiarlo todo: su perspectiva como artista, como padre, y quizás su lugar en la vida de Valentina. Mientras el cajero se dirigía hacia un armario, la incertidumbre continuaba creciendo. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su mente, desbordándose en una mezcla de pensamientos contradictorios. Finalmente el cajero regresó con una pequeña caja. Ricardo sintió que el aire se cortaba al abrirla. Lo que había allí podría ser la clave no solo para comprender a su hija, sino también para el futuro que anhelaba construir a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera atreverse a preguntar, el cajero lo miró a los ojos con una seriedad que le hizo comprender que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino también la de Valentina. Esto no solo fue dejado por ella, hay algo más que debería saber sobre su realidad. La revelación pendía en el aire, llena de tensión. Mientras la información empezaba a deslizarse entre ellos, la certeza de que su mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo lo capturaba. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser enfrentada. ¿Sabría Ricardo absorberla y encaminar su vida artística como un verdadero testimonio de su nueva realidad? La pregunta se aferraba a él con la misma fuerza que la inquietante revelación que se avecinaba. Ricardo respiró hondo, la atmósfera en la oficina parecía cargada de electricidad. El cajero, con su confidencialidad casi palpable, comenzó a abrir la caja. El crujido del cartón rasgado resonó en el silencio, y cada movimiento se tornó un eco en el torrente de pensamientos que chocaban en la mente de Ricardo. ¿Qué podría revelar esto? Su papel como padre entraba en juego de manera desconcertante, y la necesidad de entender la realidad de Valentina comenzaba a carcomerlo. Cuando el cajero extrajo un pequeño cuaderno de la caja, la visión de la portada desgastada hizo que su corazón se acelerara.
Sabiendo que cada página podría estar llena de secretos, su primer impulso fue arrebatarlo de la mano del cajero. Pero el respeto por lo que Valentina había escrito lo mantuvo anclado a su sitio. Tendría que ser paciente y receptivo. Esto es parte de lo que dejó, comenzó el cajero con voz serena, en el banco, en su bolsillo, y hemos decidido que es mejor que tú lo tengas. La carga de sus palabras fue aún más pesada que la de la pequeña caja. Ricardo tomó el cuaderno entre sus manos temblorosas, sintiendo que algo más que papel lo sostenía. Era un vínculo directo a su hija, una parte de su mundo que había estado oculta para él hasta ese instante. Abrió el cuaderno y una oleada de textos, dibujos y garabatos lo invadió, cada línea parecía hablarle, revelando pensamientos que hasta entonces le habían sido ajenos. A medida que recorría las páginas, se percató de momentos de vulnerabilidad y creatividad que no había imaginado que Valentina albergaba. Había visiones, inquietudes, desvelos de creatividad que tal vez nunca tuvo el valor de mostrarle. Su estilo de vida, sus sueños y sus temores se expresaban de forma cruda y auténtica. La comprensión de lo que esto significaba para ellos se hizo cada vez más nítida. Lo que está aquí puede dar un nuevo sentido a tu relación con Valentina, interrumpió el cajero, como si pudiera leer sus pensamientos. Es una ventana a su ser más profundo. Y por supuesto, hay algo más, concierne a un proyecto que ella está desarrollando. La mención de un proyecto hizo que el estómago de Ricardo se contraiga. Como artista, sabía que aquellos que intentan crear a menudo buscan validación. Las luchas personales podían adormecerse en el camino de una producción creativa, y ahora esa lucha se presentaba ante él como un desafío que debía enfrentar. ¿Qué tipo de proyecto? Su voz tembló entre la curiosidad y el miedo. El cajero tomó un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras que podrían abrir o cerrar un camino. Es inspirador, pero también un tanto arriesgado. Ella ha estado trabajando en una exposición de arte en donde se plasmará su visión de la identidad y el crecimiento personal. Está programado para este mes y su idea es expresar su viaje a través del arte, tratando temas muy personales que te involucran. Ricardo sintió que su mundo se sacudía. Valentina y el arte, su conexión de siempre, ahora se tornaba en una revelación vital que no solo podría ser un desahogo de sus emociones, sino que también podría ser su salvación. Pero ¿estaba él preparado para la verdad detrás de esa exposición, para ver a su hija en esos términos? Mientras cerraba el cuaderno, una sensación de responsabilidad se apoderó de él. Ahora, no solo llevaba el peso de la revelación en su interior, sino también la urgencia de apoyar a Valentina, de abrir la puerta a su mundo y ayudarla a avanzar. Podría realmente ser el motor detrás de su arte, siendo a la vez un padre que la comprende y un creador que se redime a sí mismo en el proceso. El tiempo apremiaba. Él podía ser el puente hacia el éxito de su hija, pero la pregunta seguía resonando: ¿quién era él ahora, después de todo lo que había descubierto? La realidad de su relación estaba en juego, y todo parecía apuntar a la próxima acción que debía tomar para unir sus caminos. A medida que Ricardo abandonaba la oficina, sintió que una nueva luz brillaba ante él, pero también sabía que con cada paso, la presión de ser un buen padre se intensificaba. Había llegado el momento de enfrentar el reto que Valentina había decidido explorar. ¿Estaría a la altura de las circunstancias, o sucumbiría ante el miedo de enfrentar una verdad en la que siempre había sido ciego? La respuesta ahora parecía estar intrínsecamente ligada al arte que ambos debían crear, juntos. Ricardo sintió como su corazón latía con un nuevo fervor al regresar a casa, el cuaderno de Valentina aún palpitando en sus manos, lleno de ideas, sueños y un universo que apenas comenzaba a vislumbrar. En la intimidad de su hogar, cada rincón resonaba con el eco de sus inseguridades y esperanzas, se enfrentaba a una encrucijada que no solo definiría su relación con Valentina, sino también su propio desarrollo personal. Mientras se sentaba en la mesa, el cuaderno se convirtió en su guía, su mapa a un territorio inexplorado lleno de posibilidades. Revisó una y otra vez aquellas páginas arrugadas que ofrecían un vistazo a la mente creativa de su hija. Las notas eran un mosaico de ideas sobre el arte, la identidad y el crecimiento personal que necesitaba admirar y comprender. Era evidente que Valentina no había sido ajena a sus propios miedos, en su arte, había expresado sus inquietudes de una manera que reflejaba su lucha pero también su valentía, un espejo que regresaba a Ricardo con la fuerza de su autenticidad. La lucha de ella promovía su propio viaje hacia la luz. Inspirado, decidió que su deber ahora era no solo apoyarla, sino también convertirse en un CEO creador de su visión.
Esa noche, en lugar de encerrarse en la sombra de sus dudas, se dedicó a fortalecer el lazo que les unía. Con el cuaderno abierto frente a él, comenzó a buscar la manera de interpretar las expresiones artísticas de Valentina, añadiendo su propia narrativa a la historia que ella había comenzado a contar. Se sintió renovado al experimentar esta conexión profunda y transformadora que se construía entre ellos. El arte sería la plataforma que uniría sus mundos. Al día siguiente, al despertar, la ansiedad se cerró como un puño en su pecho. La exposición estaba a solo días de distancia y una sensación de urgencia lo acompañaba. A pesar del temor, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Ricardo sabía que lo que había aprendido en su propio camino artístico debía ser parte integral del proyecto de Valentina. La propuesta que haría sería un esfuerzo colaborativo, un mural que no solo manifestaría su viaje como padre, sino una conexión tangible con los sueños de su hija. Ya no era solo su arte, era su historia compartida. Con el cuaderno como guía, planeó un taller improvisado en casa donde invitaría a Valentina a plasmar sus sueños a través de la pintura, relatando juntos las narrativas del mural. A medida que Valentina llegaba a casa esa tarde, la sonrisa en su rostro iluminaba la habitación. Era un recordatorio de la conexión que ambos compartían. Cuando la miró a los ojos y le presentó la idea, un destello de entusiasmo brilló en su mirada. Fue en ese momento que Ricardo se dio cuenta de que su transformación se había asentado profundamente en el deseo de apoyar a Valentina, así como la posibilidad de reencontrar su propio propósito. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo, risas y redescubrimiento. Juntos configuraban el mural, permitiendo que sus aspiraciones se entrelazaran. La angustia y las preocupaciones económicas habían comenzado a desvanecerse. Lo que una vez le pareció como un peso inamovible se convirtió en una túnica que lo envolvía de fuerza y optimismo. El acto de crearlo juntos fue un catalizador. Cada trazo que Ricardo hacía a su lado ayudaba a desmantelar sus miedos pasados. El arte se convirtió en su vía de escape, un refugio donde ambos podían ser auténticos y vulnerables. Cuando llegó el día de la exposición, Ricardo miró al mural terminado con orgullo. Era un testimonio de sus luchas, un reflejo del amor profundo que sentía por su hija. Allí estaban sus esperanzas, sus fracasos y la conexión palpable que habían cultivado. Al entrar en la galería, el murmullo de la gente creció, cada rostro reflejando la curiosidad y la admiración por lo que ellos habían creado juntos. La inseparable sensación de haber conquistado sus propios miedos lo llenó de una energía vibrante. Aquel día, en vez de sentir inseguridad, sintieron que el murmullo de la multitud los aplaudía. Ricardo se dio cuenta de que había superado su propia crisis de identidad. Ya no era solo un padre que lidiaba con demonios, era un artista en su propio derecho, un guiador que había encontrado en la lucha por Valentina un camino de transformación y autodescubrimiento. La realidad que había temido consumirlo ahora se presentaba como un puente hacia un futuro nuevo y prometedor. La exhibición finalizó en un éxito arrollador, y al ver a Valentina rodeada de admiradores y aplaudidores, el aire se llenó de euforia y satisfacción. Tanto él como su hija habían logrado no solo superar lo que los mantenía cautivos, sino también habían demostrado que el arte podría cambiar la narrativa de sus vidas. La experiencia fue una confirmación, una marca significativa que validaba su crecimiento personal y su amor por el arte. Finalmente Ricardo entendió que cada paso emprendido, cada trazo, cada palabra difícil era parte de una danza, una sinfonía perfecta de amor, esfuerzo y conexión. Había transformado su vida a través del compromiso con su hija, y esa transformación lo llenó de confianza y fortaleza. Miró a la gente a su alrededor, sabiendo que en cada rincón había un eco de su triunfante historia. Mientras Valentina sonreía y compartía su mensaje con miradas brillantes a su alrededor, el murmullo de reconocimiento y validación llenó el espacio. Aquel viaje había resultado en algo significativo no solo para ellos, sino también para toda la comunidad. Era tiempo de cerrar un capítulo de duda y abrir otro de esperanza y transformación. Ahora, más que nunca, Ricardo se sentía preparado para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Con una voz firme y llena de convicción, se dirigió a la multitud y compartió el mensaje que había encontrado en su propia lucha: el arte es una herramienta de conexión. Al concluir, una ola de aplausos brotó, resonando en sus corazones. Sabía que esa era su victoria. Ahora eran dos en la senda del triunfo, y el vínculo entre padre e hija jamás volvería a ser el mismo. Juntos habían trazado una historia que resonaría en sus vidas para siempre. Ahora te invito a unirnos en este viaje compartido.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.